Bienvenido a tu nueva clase virtual. Nueva clase virtual. Entonces, como les digo, el tema del día de hoy es aparato digestivo. Entonces vamos a ver algunas características, que es el funcionamiento, también el proceso y las partes. Entonces, voy a tomar asistencia en la mitad de la clase, o en algún momento pues voy a interrumpir para poder tomar asistencia. Inicialmente voy a tomar asistencia para los que ingresaron a tiempo. Entonces, aquí tengo pues a las personas que están bueno. Entonces solo voy a tomar asistencia rápidamente. Brian, por favor, si me escribe ahí presente. Presente, profe. Gracias. Dulce. Sí, presente. Marta. Presente. Stephanie. Presente. Y Miguel. Presente, profe. Muy bien, entonces ahí estamos. Gracias por... Entonces vamos a dar inicio. Por favor, traten la manera de concentrarse y estar atento a lo que se diga aquí en esta clase. Entonces, aquí les muestro la pantalla, que es el aparato digestivo. Les mencionaba que el funcionamiento, partes y proceso. Entonces vamos a empezar con el funcionamiento. El funcionamiento o las funciones principales del sistema digestivo es convertir el alimento en moléculas pequeñas y hacerlas pasar al interior del organismo. Los alimentos pasan por un proceso de fragmentación mecánica y digestión química. ¿Qué significa esto? Entonces nosotros, la función principal del sistema digestivo es prácticamente convertir los alimentos que nosotros ingerimos y transformarlos en sustancias químicas que son beneficiosas para nuestro organismo. Pero todo esto, para hacer este proceso de transformar los alimentos en sustancias químicas y que nos van a ayudar para tener energías, para ayudar a nuestras células, todo esto pues necesita de un proceso. Entonces, como bien sabemos, nosotros de primero masticamos. Entonces, cuando nosotros masticamos el alimento, lo que hacemos de primero es tratar de triturarlo, ¿verdad? Es decir, convertirlo en partes pequeñas o moléculas pequeñas, y que a través de eso pues puedan pasar en el interior del organismo. Cuando hablamos de fragmentación, significa como separar o dividirla en diferentes partes, pero sería en partes muy pequeñas para poder después transformarla. Entonces, todo esto es un proceso mecánico, es decir, que es un proceso que tiene una secuencia y que tiene pues un funcionamiento, y que al final pues todo esto después se va a convertir en sustancia química. Y esas sustancias químicas son los que nosotros absorbemos y que las transformamos en energía. Entonces, esta sería la función principal del sistema digestivo: convertir los alimentos en moléculas pequeñas, es decir, triturarlos, para poder que puedan estar dentro de nuestro organismo y pues después transformarlos en sustancias químicas que al final nos van a beneficiar. Entonces, ese sería el funcionamiento principal. Ahora, también podemos designar las funciones del aparato digestivo, como la ingestión de alimentos. Es decir, nosotros primeramente pues ingerimos los alimentos,
Después, el transporte de los alimentos a lo largo del tubo digestivo, es decir, de que después de que nosotros estemos masticándolo, tiene que transportarse para llegar al estómago y en ese proceso pues también disolver los alimentos y al final pues como les mencionaba, transformarlos en sustancias químicas que se convierten en energía. Dice, por ejemplo, acá dice el transporte de los alimentos a lo largo del tubo digestivo a una velocidad adecuada para que se produzca una digestión y absorción óptimas. Es decir, de que todo tiene un proceso y una velocidad adecuada. Los alimentos son transportados en el aparato digestivo a través del tubo digestivo ni pueden ir ni muy rápidos, ni tampoco muy lentos, ¿verdad? Porque si va muy lento, se puede producir un tráfico de alimentos adentro y pues puede provocar una asfixia o algo interiormente, ¿verdad? Entonces no puede ir tan lento y si es muy rápido, pues puede ser también de que no se llegue a disolver los alimentos como se debería de ser o a fragmentar, como decíamos, ¿verdad? Fragmentar, es decir, a separar los alimentos en moléculas pequeñas para que después sean procesados. Entonces, si va muy rápido, puede ser que vayan fragmentos muy grandes y eso provoque pues también una complicación dentro de nosotros. Entonces, la velocidad debe ser adecuada para que se produzca una digestión y absorción óptimas. Entonces, por eso es muy recomendable que cuando nosotros vayamos a comer o cuando nosotros desayunemos, almorcemos o cenemos, tomemos nuestro tiempo. Primeramente para masticar, porque muchas veces algunos estamos acostumbrados a comer rápido, ¿verdad? Entonces, todo eso pues, y hacerlo todo con ligereza, entonces todo eso también nos puede perjudicar y no podemos tener una buena digestión de los alimentos. Entonces, sí es necesario, pues, tomarse el tiempo, la velocidad adecuada para poder tragar los alimentos, darle tiempo a, si ingerimos un primer bocado, masticarlo bien, tragarlo despacio, tranquilos, y después darle un segundo bocado, pero todo con su debido tiempo, ¿verdad? En el caso de la carne, pues a veces puede ser un poco difícil de masticar, o tragar, entonces hay que tomarse su tiempo, ¿verdad? Para tener una digestión correcta. También dice que otra de las funciones principales es la secreción de líquidos, sales y enzimas digestivas. Es decir, de que después de que nosotros hayamos masticado los alimentos, que hayan pasado por el tubo digestivo, llegan al estómago. Todo esto pues se tiene que deshacer, por decirlo de alguna manera. Entonces el estómago, el páncreas, el hígado ayudan sueltan, por decirlo de alguna manera, sueltan sustancias químicas que ayudan a disolver esos alimentos. Como les decía, también la digestión de los alimentos, ¿verdad? Que es una función pues primordial en el aparato digestivo. La absorción de los productos resultantes de la digestión, es decir, de que aparte, ya pasamos todo el proceso de masticar, de transportar, ya los líquidos ácidos que produce el estómago, el hígado y el páncreas, ya se combinaron con los alimentos. Entonces, hay una parte muy esencial que sería la absorción de los productos resultantes, es decir, de que nosotros cada alimento que vayamos a consumir, pues vamos a obtener algún tipo de nutriente o algún tipo de energía que nos va a servir para mantenernos pues activos durante el día, ¿verdad? Entonces es muy importante que el cuerpo pueda absorber todos esos nutrientes que nos proveen los alimentos. Entonces, esa es otra función principal. Y también, por último, sería la defecación, que serían todas aquellas sustancias que no se pudieron, pues, prácticamente disolver. Entonces, pasan por el intestino grueso y, pues, al final
se defeca, ¿verdad? Entonces, se lo estoy diciendo ahorita todo esto se los dije tal vez en un concepto pues un poco rápido y sin detallar tanto, pero más adelante en el proceso voy a detallar cómo funciona todo esto. Ahorita solo le estoy diciendo que las funciones principales son, primeramente, la ingestión de alimentos. Segundamente, el transporte de los alimentos y la velocidad que estos pues circulan por nuestro organismo. Y la tercera sería la secreción de líquidos. O sea, que nuestros organismos, específicamente el hígado, el estómago y el páncreas, van a producir unos líquidos ácidos que nos van a ayudar a poder disolver estos alimentos. La digestión, todo este proceso, ¿verdad? La digestión es el proceso que conlleva, pues, realizar esta transformación de lo que tal vez en algún momento nosotros nos comimos una galleta, que al final ya después de un tiempo pues ya va a estar digerido y ya pues se va a transformar. Esa galleta ya no se va, dentro de nuestro organismo ya no se va a parecer en nada a lo que conocíamos antes de comerla, ¿verdad? Entonces esa sería la otra función. La absorción, que también es muy importante. Es muy importante de que todo lo que nosotros pues consumamos, es decir, alimentos que nosotros pues vamos a ingerir, es muy importante que nosotros pues lo podamos absorber y podamos tener beneficio de esos alimentos. Entonces es muy importante la absorción de la digestión, es decir, los nutrientes de estos alimentos, que nos provee estos alimentos. Y por último también la defecación, ¿verdad? Que es también muy esencial, desechar todo eso que al final no nos beneficia a nuestro organismo, entonces también lo podemos desechar. Entonces, esto es muy importante. Entonces, si quieren, lo van apuntando, lo voy a ir repitiendo para que ustedes pues, puedan anotarlo. Funciones principales: la ingestión de alimentos sería el número 1. Número 2, el transporte de alimentos y la velocidad adecuada para que produzcan una digestión. Número 3, la secreción de líquidos, sales y enzimas digestivas. Número 4, la digestión de los alimentos. Número 5, la absorción de los productos resultantes. Y número 6, la defecación. Entonces, esas serían las 6 funciones principales. Por decirlo de alguna manera, si queremos ser más específicos, estas serían las funciones. Si ya queremos mencionarlo en un plan, pues, generalizado, es decir, como que abarcar todo esto que acabamos de mencionar y decirlo de una manera más simple, sería que es convertir el alimento en moléculas pequeñas y hacerlas pasar al interior del organismo. Entonces, este sería como que un resumen que abarca estas 6 funciones principales del aparato digestivo. No sé si tienen dudas hasta el momento ahí con lo que hemos dicho. No, profe. Gracias. Entonces, esas serían las 6 funciones principales. La ingestión de alimentos, el transporte de alimentos y la velocidad adecuada con la cual se transfieren.
la secreción de líquidos, sales y enzimas digestivas, la digestión de los alimentos, la absorción de los productos resultantes y la defecación. Entonces, esas serían las funciones. Ahora, pues vamos a ver lo que es las partes. Ya sabiendo cuál es el propósito o la función del aparato digestivo, entonces vamos a ver lo que es las partes o cómo se compone o cómo está estructurado el aparato digestivo. Entonces, en las partes podemos, pues, tener acá un gráfico. Profe, perdón la interrupción, una pregunta. ¿Tenemos que escribir solo las partes o dibujar? Ahorita, Ajá, es que yo le ando haciendo un resumen a la clase, entonces no sé si tengo que dibujar eso. pues, fíjese que si usted quiere, mire, dibujarlo tal vez le va a llevar tiempo, entonces, solo colóquele los nombres y ya después, entonces ya dibuja el aparato digestivo. Ok, profe, gracias. Ah, ya. Entonces, ya hablando de las partes, tenemos entonces la boca, que sería pues el proceso inicial, que entre estos está pues el paladar, la úvula, la lengua y los dientes. Entonces, esto está conformado por la boca, que nos va a ayudar al final a poder empezar con el proceso de la transformación de los alimentos. Que también dentro de la boca pues tenemos las glándulas salivales, que esto es muy importante. La saliva es muy importante a la hora de disolver o deshacer los alimentos. También tenemos bueno, estas son ya partes un poco más detalladas, por ejemplo, como la sublingual, que ya es un poco más detallada de lo que está conformado la boca, que en sí no estamos pues profundizando sobre ese tema. Entonces, tal vez lo esencial sería la boca, que sería el primero. Después tenemos, también tenemos la faringe, que forma parte que está seguidamente o después de la boca. Y después tenemos el esófago. El esófago, pues, es este fragmento extendido por el cual, pues, va a circular todos los alimentos que, con la ayuda de la saliva, pues, se va a volver como una tipo masa para poder luego, pues, procesarla con los ácidos que produce el hígado y el estómago y el páncreas. Entonces, después del esófago tenemos lo que es el hígado, que sería esta parte que tenemos acá. Este sería el hígado. Tenemos también la vesícula biliar, que sería esta parte como color azul que tengo acá. Y pues también tenemos algunos otros detalles, como por ejemplo el conducto biliar común, que está señalado en este punto de acá. También tenemos el estómago, que sí está directamente conectado. El estómago sí está conectado con el esófago. El páncreas, que lo tenemos en esta parte digámoslo de esta manera, por encima del estómago. También tenemos un conducto que pertenece al páncreas, que se llama conducto pancreático. Y pues seguidamente, digamos que conectado al estómago, digamos que en el caso del hígado, la vesícula y el páncreas, directamente no están conectados con el esófago, solo lo que van a ayudar estos pues, elementos o estos organismos es a poder producir químico para poder disolver esos alimentos. Entonces, digamos, la comida no pasa por el hígado. Eso es lo que les estoy tratando de decir, que no pasa por el hígado y no pasa por el páncreas, ni tampoco por la vesícula, no pasa por ahí, sino
simplemente del esófago se almacena durante un tiempo en el estómago, dentro del estómago. Y ya como les digo, estos elementos o estos órganos, que es el hígado, el páncreas y la vesícula biliar, pues van a ayudar a disolver estos alimentos que están dentro del estómago y poder transformarlos. Entonces, después de conectado al estómago, tenemos el intestino delgado. El intestino delgado, pues, es toda esta parte rosada que está con color rosado, que está aquí adentro. Sería el intestino delgado. Que el intestino delgado está dividido en secciones. Digamos que la primera parte que está cerca del estómago se llama duodeno. Tenemos esta otra parte que también está de este otro lado, pues se llama yeyuno. Y león, pues sería prácticamente ya un poquito más, más extendido en el intestino delgado. Entonces, ese sería el intestino delgado. Está conformado por duodeno, yeyuno y león, perdón. Entonces, eso sí está conectado directamente con el estómago. Y en el intestino grueso, pues tenemos también algunas pues, divisiones o algunas pues, secciones del intestino grueso. El intestino grueso, pues, es la parte pues, de color verde que miramos acá. Y el intestino grueso está conformado por el colon, que sería esta parte de acá, que al final va a existir un colon transverso y un colon ascendente, que sería esta parte de acá. El ciego, que prácticamente sería uno de los extremos del intestino grueso. El colon descendente, que sería esta otra parte que está pues opuesta al colon ascendente. Está opuesta al colon descendente. El sigma, que ya sería la parte pues ya final del intestino grueso. Y el recto, que ya sería la parte pues donde prácticamente la evacuación de las heces. Y también pues por último tenemos lo que es el ano. También aquí en este extremo tenemos lo que es el apéndice. Como le digo, son algunas secciones o cómo está pues dividido o las partes del intestino grueso, que al final no vamos a profundizar tanto en cómo está compuesto el intestino grueso o cómo está compuesto el intestino delgado, porque entonces sí nos abarcaría mucho tiempo. Pero básicamente entonces estas serían las partes, que las partes serían entonces la boca, el esófago, también tenemos el hígado, el páncreas, el estómago, la vesícula biliar, el intestino delgado y el intestino grueso. Esas serían, en esencia, las partes del aparato digestivo. Entonces tenemos, para repetir nuevamente y ustedes vayan corroborando ahí con sus apuntes, las partes en sí serían entonces la boca, el esófago, el hígado, el estómago, el páncreas, la vesícula biliar, intestino delgado y intestino grueso. Ya si nosotros queremos detallar un poco sobre la boca, podemos decir que en la boca ahí está el paladar, la úvula, la lengua, los dientes, que estos pues segregan glándulas salivales y otras, ¿verdad? Entonces, que ya sería como que ya profundizar directamente con lo que es la boca, ya entraríamos al detalle de la lengua, los dientes, entonces, pero eso no es el punto ahorita, ¿verdad? Y también el intestino delgado, pues también está compuesto por el duodeno, yeyuno y león. Ese sería el intestino delgado. Y el intestino grueso está compuesto por
colon transverso, colon ascendente, ciego, colon descendente, sigma y recto. Y también el apéndice. Bueno, eso sería en esencia las partes del sistema digestivo. No sé si tienen algún comentario, alguna duda. Bueno, entonces vamos a seguir. En proceso del aparato digestivo. Entonces aquí vamos a comprender mucho mejor cómo es que funciona el aparato digestivo. Ya miramos algunas funciones o cuáles son algunas peculiaridades del sistema digestivo, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver cuál es el proceso. Entonces acá tenemos el proceso, que ya aquí sí ya les voy a detallar un poco más de cómo pues funciona el aparato digestivo. Entonces, como número 1 tenemos que el alimento es cortado, rasgado y triturado por los dientes. Entonces, ese es uno de los primeros pasos sería entonces que el alimento es cortado, rasgado y triturado por los dientes. Esto es lo que ayuda a fragmentar los alimentos, a hacerlos pues en pedazos pequeños, ¿verdad? Y también en la boca también hay producción de saliva por las glándulas salivales, que los alimentos se convierten en polvo alimenticio, es decir, de que al combinar la saliva con los alimentos se hace como una tipo masa que en realidad se va a llamar bolo alimenticio. Entonces, ese sería el primer paso. Ese sería el primer paso. Y aquí tenemos la imagen de la boca que al final sería el primer paso del proceso del sistema digestivo. Entonces, el primer paso sería triturar con ayuda de los dientes los alimentos y también con la saliva, pues producir lo que es el bolo alimenticio. Ese sería el primer paso del proceso digestivo. Si necesitan tiempo, si están apuntando y necesitan tiempo, me avisan. Porque puedo ir tal vez un poco rápido y ustedes ya no les da tiempo de apuntar. Bueno, entonces ese sería el primer paso, ¿verdad? Que en resumidas cuentas, pues sería el triturado con ayuda de los dientes y la producción del bolo alimenticio con ayuda de las glándulas salivales. Ese sería el primer paso. El segundo paso entonces sería que la lengua mezcla los alimentos con la saliva, ayuda a que el bolo alimenticio pase por el esófago, que es un tubo aproximadamente de 25 centímetros. Entonces, media vez nosotros ya combinamos, digamos, la saliva con el alimento triturado, entonces el bolo alimenticio, que como ya sabemos, se conoce como bolo alimenticio, entonces se dirige hacia el esófago, que aproximadamente tiene 25 centímetros de largo. Entonces, este sería el esófago, ¿verdad? Toda esta parte, que prácticamente va a ayudar a que sea transportado hacia el estómago el bolo alimenticio, que ya no sería en sí galleta, pollo, carne o lo que hayan comido antes, sino ahora es un bolo alimenticio porque es una bola con saliva que tiene diferentes alimentos, ¿verdad? O que ustedes pues están digiriendo. Entonces, ese sería el segundo paso, que es transportado a través del esófago
que aquí hay, que tal vez hay que tomarlo como un dato curioso, que aproximadamente tiene 25 centímetros de largo. Ese sería el segundo paso. En el tercer paso tenemos que el bolo alimenticio es conducido hacia el estómago, ya después de que ya se condujo hacia el estómago, a través de movimientos involuntarios, es decir, de que, ¿por qué a veces hay movimientos involuntarios? Porque a veces el conducto del esófago puede ser un poco estrecho y los alimentos pues se pueden como que no pueden como que circular fácilmente. Entonces es necesario que el mismo esófago vaya pues produciendo o que existan movimientos involuntarios, es decir, que nosotros no podemos controlar, pero que van a ayudar a que el bolo alimenticio pues se vaya desplazando y llegue directamente al estómago. Entonces, algunos pues movimientos involuntarios, está el peristálticos, que dice que su función es facilitar el avance del bolo alimenticio. Entonces, como les decía, en el esófago pues ocurren algunos movimientos porque digámoslo así, el tubo del esófago es algo estrecho, entonces a veces pues no es como que ustedes imaginen lo siguiente, ¿verdad? Tienen un tubo y van a meter dentro del tubo una pelota más pequeña que el diámetro del tubo. Entonces, como la pelota es más pequeña que el tubo, entonces la pelota va a atravesar dentro del tubo fácilmente, ¿verdad? Pero si digamos que el diámetro o el ancho del tubo es del mismo tamaño que la pelota, entonces ahí ya no tan fácil va a atravesar la pelota dentro del tubo. Entonces, digamos en el caso del esófago, entonces ocurre este movimiento involuntario que se llama peristálticos, que al final hace un movimiento que ayuda a que pues se vaya desplazando hacia el estómago esos alimentos que pues a veces pues no son como que no pasan tan fácil en el tubo digestivo. Entonces es necesario este movimiento para que vaya llegando hasta su destino, como que si lo estuviera empujando, ¿verdad? Entonces, por eso dice que su función es facilitar el avance del bolo alimenticio. También, ya media vez haya llegado el bolo alimenticio al estómago, entonces hay un dato curioso que dice que la capacidad del estómago es de 2 litros. Entonces, esa es la capacidad del estómago. Dice, el bolo se mezcla con los jugos gástricos presentes en el estómago y después de una digestión se convierte en quimo. Entonces, si nos damos cuenta, todo esto es una transformación. Una galleta o un pedazo de pollo pasó a ser después un bolo alimenticio. Y después va a pasar a ser un quimo. Que quimo prácticamente es cuando ya se llega a disolver dentro del estómago o está pasando por ese proceso de disolución del bolo alimenticio. Entonces, para recapitular un poquito, de primero, imaginemos lo siguiente, tenemos un pedazo de pollo que después es transformado en un bolo alimenticio con ayuda de la saliva y con la destrucción de los dientes. Entonces se convierte en un bolo alimenticio y después ese bolo alimenticio, con la ayuda de los jugos gástricos que están dentro del estómago, se convierte en quimo. Entonces, porción de pollo, bolo alimenticio y después quimo. Así es como pues se va transformando
algún tipo de alimento. Y pues, perdón, aquí me salí del... Entonces estábamos acá en el número 3, que yo quería aquí ampliar un poco la imagen del estómago. Entonces aquí tenemos el estómago, ¿verdad? Pues aquí tenemos unas partes del estómago, que sería el fondo, que sería la parte superior del estómago, el cuerpo, que sería todo esto, cardias, que sería, pues, prácticamente es digámoslo así, es como una puertecita, que en realidad es una válvula, es decir, que se abre y se cierra. Entonces, cuando aquí viene, digamos, el bolo alimenticio, entonces estas cardias se abren y dejan pues pasar acá el alimento en el cuerpo del estómago. También tenemos lo que es acá el antro y el conducto pilórico, que está también acá, que también es otra tipo como, digámoslo, otra puerta, o que en realidad es una válvula que se abre y se cierra para que ya después de que aquí deja entrar, ¿verdad? Y aquí pues ya le da salida a todo este proceso que ocurrió acá, ¿verdad? Que este proceso, ¿cómo dijimos que se llamaba? Quimo, ¿verdad? Que es el bolo alimenticio, entonces ahora ya es quimo. Entonces, no sé si dudas con los pasos que ya llevamos hasta el momento. En el número 4 tenemos lo siguiente. En el paso número 4, aquí se dio vuelta esto. Ahí está. En el número 4, entonces tenemos que ya media vez, ya tenemos quimo. Ya no es ni bolo alimenticio, ya no es galleta, ya no es pollo, sino ahora es quimo. Pasa del estómago al duodeno por la válvula llamada píloro. Que recordemos, si nos recordamos de las partes del aparato digestivo, el duodeno pertenece al intestino delgado, ¿verdad? Entonces, significa que ya el estómago está, el quimo, pues ya le va a dar salida, ¿verdad? Ya va a salir del estómago y va a pasar al intestino delgado, que tiene que pasar primeramente por el duodeno. Y que, como les decía, que el píloro es una válvula que al final se abre y se cierra. En este caso, pues se va a abrir para poder sacar el quimo. Y dice que se dirige hacia el intestino delgado. Por eso les decía que el duodeno, si el intestino delgado pues está fragmentado en partes, entonces la primera parte o lo que está cercana al estómago pues sería el duodeno. Y dice también que el intestino delgado es un tubo plegable de 7 metros de largo. ¿Quién iba a pensar de que nosotros pues tenemos prácticamente 7 metros de largo? Perdón, eso es lo que aquí está, aquí el carro acá atravesando. Pero les mencionaba que el intestino delgado tiene un tubo plegable, es decir, de que se puede doblar, por decirlo de alguna manera, y que si realmente se extendiera el intestino delgado, que si se pusiera de forma recta, tendríamos una longitud de 7 metros. Entonces es bastante largo. Y como les mencionaba, entonces también se divide en duodeno y yeyuno. Y también está el otro que hacía referencia en las partes del intestino delgado. Entonces dice que el quimo sale del duodeno y con acción de la bilis y el jugo pancreático y jugo intestinal lo transforman en un líquido llamado quilo. Bueno, entonces aquí hay algo muy interesante. Si vamos recapitulando el proceso de transformación de los alimentos, sería el siguiente. De primero, habíamos dicho que era un pedazo de pollo, ¿verdad? Entonces tenemos el pedazo de pollo. Después, tenemos el bulbo alimenticio. Después tenemos el quimo, que está durante el estómago.
Y después entonces pasa y se transforma a kilo. Que esta transformación se va a dar gracias a la segregación que produce la bilis, el jugo pancreático y el jugo intestinal. Es decir, de que estos ácidos, por ejemplo, yo no sé si ustedes conocen o han visto, pero hay un ácido que puede disolver plástico o, o cualquier otro elemento, a veces, pues, que venden en las ferreterías, pues es un ácido. Y lo mismo producen estos, digamos, el jugo pancreático y el jugo intestinal y también la bilis. Es un ácido que ayuda a disolver. Entonces, cuando entran y interactúan estos ácidos, pasa a ser lo que es kilo. Entonces, como les decía, carne de pollo, bulbo alimenticio, quimo y después kilo. Así serían las transformaciones, que sería el cuarto proceso. El quinto proceso dice que el quimo no pasa por el hígado o páncreas. Es decir, lo que yo les decía, ¿verdad? Que el hígado y el páncreas no están conectados con el esófago, sino, tal vez lo vemos de alguna manera, pues hay unas conexiones con el estómago para poder que ingrese estos ácidos dentro del estómago y así disolver y transformar el quimo a kilo. Entonces dice que facilita la digestión y asimila las grasas. La bilis, el jugo pancreático y el jugo intestinal cambian el pH del quimo a ácido básico. Entonces, digamos, cuando se combinan estos ácidos de la bilis, del jugo pancreático y el jugo intestinal, entonces el pH, yo no sé si se recuerdan, pero lo mencioné en alguna clase, una de las primeras clases que tuvimos, pero el pH es el nivel de acidez de algún elemento. Por ejemplo, el nivel de acidez de un limón es muy alto. Entonces, su pH es elevado porque el limón, digamos, es un elemento ácido. Si, digamos, y hay otros elementos ácidos también. Digamos, un elemento que no tenga el pH elevado, que no sea ácido, sería, por ejemplo, el agua, siempre y cuando, pues, tenga las condiciones adecuadas. El agua, pues, no, si el agua está en condiciones adecuadas, el pH tiene que ser neutro, es decir, 0. No debe ser ni ácido, ni también alcalino, que se le llama cuando no es nada ácido, ¿verdad? No, sino el agua al final debe estar en un nivel de pH, es decir, en un nivel de acidez, pues neutro. Ni ácido, ni alcalino. Alcalino, como les decía, es cuando, pues no, cuando es todo lo contrario de la acidez, ¿verdad? Entonces, en cambio, estos jugos gástricos son muy ácidos porque son necesarios para disolver, digamos, el bulbo alimenticio. Entonces deben de ser muy ácidos para poder disolverlos. Y a obtener quimo y al combinar este proceso... Profe, ¿sí? perdone. Yo tengo una duda, ¿qué es la bilis? La bilis es, como les decía, es un elemento que que forma parte del sistema digestivo, pero que esta bilis ayuda a segregar o prácticamente produce un tipo de ácido. Un tipo de ácido que puede ser fabricado por nuestro organismo con mayor intensidad cuando nosotros, por ejemplo, nos enojamos. Ya, así por ejemplo, para relacionarlo un poquito, cuando usted va a correr y corre una gran distancia, ¿qué es lo primero que sucede en su cuerpo? Genera
sudor, ¿verdad? Pero porque usted lo está provocando a través del cansancio o a través del movimiento consecutivo, ¿verdad? Entonces usted empieza a sudar. Está generando un tipo de hormonas, pero que están, que usted las puede apreciar, es decir, que son exteriormente. En cambio, la bilis es un elemento del aparato digestivo que produce un ácido para disolver los alimentos, pero que por lo general puede aumentar cuando, digamos, alguno se puede enojar. ¿Ya? Por eso le relacionaba un poco cuando usted corre y produce sudor. Porque cuando usted corre, entonces produce sudor. Y cuando usted, digamos, se enoja en exceso, entonces puede producir esta sustancia química que es producida por nuestro cuerpo interiormente, que es la bilis, y que nos va a ayudar a la transformación del bulbo alimenticio. No sé si quedó clara su duda o todavía no. Sí, profe, gracias. Bueno, entonces eso sería entonces el quinto proceso. El quinto proceso, en resumen, sería entonces de que esas sustancias químicas que genera nuestro cuerpo, como es la bilis, el páncreas y el estómago en sí, y el hígado, esas sustancias tienen un nivel de acidez muy alto. Entonces, lo que hay que hacer es reducirlo, es decir, ya no volverlo tan ácido. Entonces, ese sería el quinto paso, que reduce su acidez, ¿verdad? Y en el sexto paso, tenemos que los nutrientes son distribuidos a todas las células del cuerpo. Este proceso es conocido como absorción y ocurre en el estómago, intestino grueso y aquí era primordialmente en el delgado. Entonces, ahora la pregunta sería, ¿cómo es que nosotros o nuestro organismo puede absorber estos nutrientes? Ya, digamos, nosotros ya entendimos cómo es que se va disolviendo los alimentos y cómo es que se va transformando. Pero entonces, ¿cómo es que nosotros obtenemos estos nutrientes que nosotros necesitamos? Pues, por lo general, ese proceso para absorción de los nutrientes lo sucede en el estómago, en el intestino grueso y primordialmente en el intestino delgado. ¿Por qué dice primordialmente? Porque aquí miramos en esta imagen que tenemos acá, aquí está el intestino delgado, observamos de que aquí es liso, pero realmente no es liso. Si nosotros pues tuviéramos acceso al intestino delgado, lo primero que notaríamos que tiene pliegues y posee capilares sanguíneos, es decir, que posee como unos tubitos, digamos, pero bien delgaditos, que es ahí donde puede, pues, digamos, extraer esa transformación, ¿no? Esas sustancias. Y que vayan, pues, que se vayan esparciendo por todo el cuerpo, es decir, por todas nuestras células. Entonces, digamos que al final los nutrientes son distribuidos a todas las células del cuerpo, que es conocido como absorción. Entonces, en el paso número 6, tenemos lo que es la absorción. Ya después de la transformación, que si lo vamos resumiendo, la transformación entonces sería primero la carne de pollo transformada en bulbo alimenticio, después en quimo, después en kilo, y por último pues tendríamos lo que es una sustancia que serían los nutrientes, y que eso pues va a ser distribuido en las células del cuerpo y que se conoce como absorción. Tomemos como referencia como una
una esponja, ¿verdad? Absorbe el agua. Entonces aquí lo que va a pasar es que ese kilo, digamos, que al final nos quedó después del quimo, pues lo va a absorber y pues vamos a obtener lo que es esos nutrientes, que por lo general es el intestino delgado, que como les decía, nosotros aquí la miramos lisa, pero realmente no es lisa, sino tiene unos pequeños pliegues y posee capilares sanguíneos que estos pues ayudan a que puedan ser transferidos a todo el cuerpo, o que sean pues extraídos del intestino, ¿verdad? Entonces, eso sería el número 6. Y en el número 7, pues tenemos el intestino grueso. Ya sería el último proceso, ¿verdad? En el intestino grueso dice que mide aproximadamente 1.5 metros, es decir, 1,5 metros. Es bastante extenso, o la longitud del intestino grueso pues es largo, ¿verdad? Imagínense, yo mido 1,70. Entonces, si le quito 20 centímetros a mi altura, pues sería la longitud del intestino grueso. Y dice que, como ya lo mencionamos, el intestino grueso se divide en ciego, colon y recto. Como ya habíamos visto en las partes, el intestino grueso pues se divide en colon transverso, colon descendente, ascendente, la apéndice, que sería esta que tenemos acá, y el recto, que sería la parte pues final o uno de los extremos del intestino grueso. Entonces dice solo una de las partes de los alimentos que ingerimos es dirigida y absorbida en forma de nutrientes. Las sustancias que no son digeridas, como la celulosa, presente en vegetales, pasan al intestino grueso. Entonces, hay sustancias que no se pueden... hay sustancias que son difíciles de disolverlo, digamos. Hay sustancias que no son fáciles de transformarlas. Entonces, esas sustancias pues son dirigidas o directamente se tienen que transferir al intestino grueso, que estas sustancias que normalmente son muy difíciles de disolver serían lo que es la celulosa, que esta celulosa está presente en los vegetales. Y pues eso es lo que pues al final también sucede un proceso ahí y se transforma en las heces. Y al final es todo eso que al final no se pudo aprovechar. Todos esos alimentos que no se pudieron aprovechar o no se pudieron obtener nutrientes, entonces son evacuados a través del intestino grueso. Y eso sería pues la clase para el día de hoy. No sé si tienen alguna duda. ¿Tienen dudas? ¿Tienen dudas, jóvenes? No, profe. Bueno, entonces el día, yo creo que no, el día viernes, creo, no me recuerdo si es jueves o viernes, está la asignación de la tarea. Entonces la asignación de la tarea va a ser sobre el aparato digestivo. Yo creo que sí es el viernes. Entonces el día viernes les voy a publicar qué es lo que van a realizar sobre este tema, ¿verdad? Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Me alegra pues haber compartido un momento con ustedes y que Dios los bendiga bastante y nos vemos en una próxima clase que posiblemente va a ser la próxima semana, que vamos a hablar sobre el sistema respiratorio. Vamos a conocer un poquito de cómo es su funcionamiento y cuál es el objetivo, ¿verdad? Entonces ahorita ya conocen el aparato digestivo y
Y cualquier duda o algún comentario que tengan, o si les surge duda a través de esta semana, pues me escriben a WhatsApp y vamos a tratar de resolvérselas. Entonces, que tengan un excelente día, Dios los bendiga y nos vemos a la próxima clase. Cuídense.